Historias de cementerios en México. El Panteón del Saucito en San Luis Potosí. Este cementerio se encuentra en la avenida Fray Diego de la Magdalena, número 1950, Colonia del Saucito en San Luis Potosí. En 1885, el Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí propuso crear un nuevo cementerio, pues el que existía estaba descuidado y sobre todo era muy pequeño. El empresario potosino de descendencia española, Matías Hernández Oberón, quien tenía una compañía de construcción, ofreció sus servicios al gobierno del Potosí, proponiéndoles que el nuevo cementerio se edificara al occidente de la ciudad, a un lado de la iglesia de Nuestro Señor de Burgos del Santiago. Su propuesta fue aceptada y las obras iniciaron el 5 de mayo de 1886, conmemorando la Batalla de Puebla, con la limpieza del terreno. El presupuesto inicial fue de 25,000 pesos. El Panteón del Saucito se inauguró el 16 de septiembre de 1889, conmemorando la independencia de México con una extensión de 62 hectáreas. Las puertas se abrieron al público, es decir, ya en funcionamiento, el 12 de octubre de ese año. Antes de su primer aniversario, ya se habían enterrado a 1,000 difuntos. Como dato curioso, la entrada del camposanto fue modificada en 1905, haciendo un arco de cantera que sigue hasta hoy en día, que pertenecía a la Casa de Moneda que fue demolida en ese año. En medio del panteón hay una avenida larga y ancha. Las tumbas que están cercanas a esta son consideradas las tumbas de primera clase, que destacan por su belleza y que están construidas de mármol. Le siguen las de segunda, tercera, cuarta y quinta clase. Incluso se habla de una sexta clase, que son aquellas que están en lo más recóndito del cementerio. En este cementerio han surgido contadas leyendas. Sin embargo, estas son muy interesantes y las conoceremos a continuación. La misa macabra dentro del Panteón El Saucito en San Luis Potosí. Fue en el segundo tercio del siglo XVI cuando llegó de Europa a la Nueva España don Rodrigo de Quevedo y Coronado, descendiente de Hernán Cortés, por lo cual fue recibido con muchos honores. Tenía una posición privilegiada, aunque nadie sabía con certeza cuál era su encomienda, pues además de tener cédula real que lo convertía prácticamente en intocable, se rehusaba a contestar cuando le cuestionaban sobre su misión. Don Rodrigo tenía a su mando a varios esclavos, quienes trabajaban todo el día en condiciones infrahumanas. Excavaban buscando oro, pero al no encontrarlo, él los acusaba de haraganes y ladrones, por lo cual los castigaba azotándolos y dejándolos sin comer. Muchos fallecieron bajo su mando. Al ver tantos atropellos por parte de Quevedo, el virrey de Nueva España y el conde de Montalbán se comunicaron con el rey de España para informarle los actos crueles que realizaba su emisario. El rey decidió cumplirle el capricho que tenía don Rodrigo antes de que fuera enviado a la Nueva España, inspeccionar las tierras del Potosí, donde hoy se encuentra la ciudad de San Luis Potosí. La noticia lo hizo sumamente feliz, pues sabía que ahí había oro y plata en abundancia. Cuando don Rodrigo llegó a Potosí, descubrió con desilusión que eran tierras áridas, inhóspitas, pero se consoló al saber que debajo de estas había ocultos yacimientos de oro y plata. Sus nuevos esclavos le construyeron una casa enorme, donde vigilaba que ellos trabajaran sin descanso, buscando los preciados metales en los alrededores. Después de varios días en que los esclavos de Rodrigo buscaron afanosamente, hallaron unas piedras que brillaban como el oro. De hecho, con ellas los indígenas construían collares. Rodrigo, creyendo que por fin había dado con el precioso metal, lo envió a España. Pero le dijeron que se trataba de guijarros, una piedra que no tiene ningún valor.
Don Rodrigo comenzó a desesperarse y sintió que el tiempo se le estaba acabando, pues de España llegaron 2 hermanos, Juan y Pablo de la Rosa, jóvenes que al igual que él buscaban oro. Don Rodrigo les dio alojamiento en su casa con el fin de tenerlos vigilados, pues no quería que ellos lo hallaran primero y no le informaran. Buscaron por semanas en una mina, con más de 200 indígenas a su disposición. Los esclavos excavaron en lo más profundo que pudieron, pero no encontraron nada. Los hermanos, resignados de que habían fracasado, le informaron de esto a don Rodrigo. Él no tomó con agrado la noticia y les pidió a los hermanos que regresaran a la mina para ver cuánto más habían excavado los esclavos. Ellos obedecieron. En ese momento, un trastornado Rodrigo le pidió a 2 de sus más fieles capataces que desviaran un canal de aguas hacia la entrada de la mina. Ellos obedecieron por temor a que les quitaran la vida. Cientos de litros de agua entraban a la mina en segundos, y a los pocos minutos comenzaron a escucharse los gritos de desesperación de aquellos hombres que trataban de salvar sus vidas. Al no escuchar más gritos, don Rodrigo se retiró a su casa, en donde se encerró todo el día. No pasó mucho tiempo para que las almas de esas personas comenzaran a atormentarlo, pues don Rodrigo las veía dentro de su casa como espectros, reclamándole que por su avaricia ellos habían fallecido. De día y de noche don Rodrigo era atormentado con esas presencias fantasmales. También en su sueño los reclamos eran de este tipo. Cierta noche se le apareció San Luis Rey, santo patrono de San Luis Potosí, quien le mostró una nutrida procesión fantasmal conformada por las más de 200 personas, a las cuales él había ahogado. Don Rodrigo se horrorizó al ver los esclavos y a los hermanos de la Rosa como espectros que le recriminaban sus actos. Rodrigo les pedía clemencia a estas almas. Decía estar arrepentido por sus actos y pedía perdón a Dios. De esta forma, la visión de los espectros desapareció súbitamente. Al día siguiente, don Rodrigo tuvo un cambio radical en su vida. Se dispuso a ayudar a la gente más pobre. Entregaba de forma irónica monedas de oro a los más necesitados del pueblo. Incluso buscaba a los pordioseros para curarles sus heridas. Se desgarraba su ropa fina y la usaba como vendas. Esto demostraba el enorme arrepentimiento que sentía y el miedo que tenía de ir al infierno cuando él falleciera. Por esos días llegó a este lugar un fraile franciscano llamado Fray Benedicto de Guzmán, el cual tenía fama de santo. Don Rodrigo lo buscó con desesperación para que éste lo confesara y perdonara sus pecados. El fraile le impuso 12 penitencias. Se desconoce cuáles fueron. Y además le dijo que cuando él falleciera, debía oficiarle una misa de cuerpo presente. A partir de este encuentro con el fraile, don Rodrigo llevó una vida ejemplar. A aquellos que no conocían su pasado, les hubiera sido difícil imaginarse que este hombre había sido el causante de tantos fallecimientos. Don Rodrigo falleció 24 años después de su confesión con Fray Benedicto. Su única familiar, doña Soledad García Coronado, fue la encargada de abrir su testamento, en donde solicitaba la presencia de algunas personas para que lo acompañaran a su funeral, pero todas ya estaban fallecidas. Doña Soledad incluso viajó a la Ciudad de México para pedirle a la hija de Juan de la Rosa que por favor acudiera a misa, pero ella se negó rotundamente. La misa se celebró, pero ninguna de las personas nombradas en el testamento estuvo en ella. 3 años después del fallecimiento de don Rodrigo, ocurrió un hecho inexplicable y al mismo tiempo macabro. Una noche, mientras doña Soledad rezaba por el eterno descanso de su pariente, escuchó que afuera de su casa se oían cantos funerarios. Esto llamó poderosamente su atención, y se asomó por la ventana para ver qué sucedía. No podía creer lo que estaba viendo. Se trataba de una procesión fantasmal. Entre los espectros logró distinguir a alguna de las personas que conoció en vida, pues fueron amigos de don Rodrigo. Doña Soledad salió de su casa y siguió la procesión fantasma que se dirigía al panteón del Saucito. Adentro, la mujer observó, gracias a la luz de la luna llena, que estas ánimas estaban montando guardia a don Rodrigo,
quien estaba tendido sobre una lápida. Ella se espantó con lo que vio y regresó a su casa corriendo, agradecida con Dios porque al fin don Rodrigo podría descansar en paz. Pero esto no era así, pues 100 años después, en 1909, se repitió la procesión y la vio Consuelo Meléndez, viuda de Hinojosa. Ella lo informó al sacerdote Antonio Cabañas, quien conocía la historia. Incluso el clérigo le dijo que faltaban 2 procesiones más, pues éstas debían sumar 7. Esas peregrinaciones se realizan cada 100 años, así que debió verse una en el 2009, mas no existe ningún reporte, o bien, el que fue testigo ha preferido guardar silencio. La última ocurrirá en el año 2109, así que las futuras generaciones que lean esto deberán estar atentas por si acaso logran ver la última peregrinación fantasma en honor a don Rodrigo de Quevedo, con lo cual por fin podrá descansar en paz. Esta leyenda se llama la Misa Macabra dentro del Panteón del Saucito, extraída del libro Historias Macabras de Panteones en México, escrito por Juan Antonio Amezcua, John Misterio. La Dama Enlutada, versión del libro Leyendas Potosinas de Mariano Aguilar. Los acontecimientos de esta leyenda son tan recientes que todavía se comentan en diversos sitios de la población potosina. Una fría noche de noviembre de uno de estos años que acaban de pasar, Abel Morales, conductor de un coche de alquiler, llevaba 5 horas de haber iniciado su trabajo. Por lo tanto, había conducido a muchos pasajeros a distintos sitios de la ciudad. Eran las 2 de la mañana cuando Abel regresaba de dejar a un pasajero por la orilla de la ciudad hacia el lado norte, donde se encuentra el templo del Señor del Saucito, imagen venerada tanto por los fieles de la población como por muchos otros de todas partes del país, ya que frecuentemente llegan peregrinos a pagar mandas y a pedir favores, pues es un Cristo muy milagroso. Pasaba el taxista aludido por un lugar situado cerca del templo, a escasos 300 metros del sur, donde está el panteón llamado también del Saucito, cuando una dama vestida de negro le hizo señal de parar solicitando ser conducida, cosa que Abel obedeció a punto, abriendo la portezuela posterior del coche para que subiera. La dama enlutada le pidió: «¿Me va usted a llevar a varios templos de la ciudad?» «Sí, señora, a sus órdenes, pero a estas horas no hay ningún templo abierto». «Sí, ya lo sé, no pretendo entrar, solamente quiero rezar delante de las puertas». Al chofer le pareció algo extraño que una señora fuese a las 2 de la madrugada a rezar a las puertas de los templos, pero pensó que tal vez se trataba de pagar una manda o de una penitencia, por lo que accedió a conducirla. «¿A dónde vamos primero?» «Por favor, al templo de San Francisco». «Ah, sí, el que está situado precisamente frente a un hermoso jardín». «El mismo. Por cierto que este jardín que ha sido remodelado con arboledas frondosas, pastizales que semejan alfombras persas de un verdinegro encantador, y una fuente murmurante que invita a la meditación». Ahí bajó la dama, quien se hincó frente a la puerta cerrada de la iglesia. Después de unos minutos volvió al carro. «Ahora condúzcame a la parroquia de San Miguelito». En ese momento contestó Abel, pues es un lugar que queda relativamente cerca. Además está en el centro del barrio del que habla la canción de Pepe Guízar, «Yo soy de San Luis Potosí». La dama hizo exactamente lo mismo. Hincada frente a las puertas cerradas estuvo rezando. Otra vez subió al carro y pidió ser llevada al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. «Ah, ese bello y majestuoso templo donde alguna vez ofició el padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Situado al final de una de las más hermosas avenidas de San Luis, arbolada con 4 majestuosas hileras de fresnos, y en el centro una calzada preciosa revestida de cantera rosa, donde al comenzar se yergue la famosísima Caja del Agua, obra maestra colonial del insigne arquitecto Juan N. Sanabria, y construida por José María Salaini. Aquí también la dama bajó, rezó, y volvió al carro.
La verborrea de Abel, el chofer, contrastaba con el silencio de la dama enlutada, quien solamente abría la boca para indicar el siguiente lugar. Ahora al templo de San Sebastián. ¿San Sebastián? Ah, es el que está rodeado de un bello jardín con un kiosco en medio, donde los domingos hay conciertos de la banda de música. Al llegar, la dama se apeó del coche y se comportó de la misma manera que las anteriores ocasiones. Cuando volvió a subir, dijo: ahora la iglesia del Montecillo. Ah, señora, no puedo menos que recordar que ahí es donde está el jardín Ramón López Velarde, uno de los más bellos y románticos de la ciudad. Como ya sabemos, nuestra dama lleva 5 templos recorridos. En este otro, cerrado también, rezó, se persignó, volvió al carro y pidió al chofer: ahora al templo del apóstol Santiago, por favor. Vamos otra vez rumbo al norte de la ciudad. No cabe duda que, como dijo el poeta, San Luis Potosí es la ciudad de las 100 torres y de los 1000 jardines, pues frente al templo del apóstol Santiago hay otro hermoso jardín soñador, en donde también hay música los domingos. El mismo comportamiento de la dama de negro: bajar lentamente del coche, dirigirse con parsimonia a las puertas cerradas, rezar, santiguarse y regresar al asiento trasero del taxi. Ya solo me falta el templo del Señor del Saucito, para que después me deje usted donde subí al principio. El chofer obedeció, tomando el rumbo del templo referido. Cuando llegaron, la dama bajó del coche e hizo casi lo mismo que en los demás templos, solo que aquí se entretuvo más tiempo. Al regresar al coche, dijo al chofer: ahora me lleva frente a los portales del Panteón del Saucito, pero como no traigo dinero, en este papel que le doy está un recado para mi hermano, el licenciado Mario Palomares. Él le pagará todo el recorrido que acabamos de hacer, y le hace usted entrega de esta medalla, que lleva mi nombre, Socorro. Tal vez porque Abel Morales ya estaba muy fatigado, tanto de manejar como de hablar, y lo que quería era irse a su casa a descansar, o sintió que algo lo obligaba a aceptar. El caso es que tomó el papel de mala gana, y la medalla de oro, guardándolos en uno de los bolsillos de su pantalón. Al llegar al último sitio indicado por la dama enlutada, Abel se detuvo para que ella bajara del coche, pero como no oyó el ruido de la portezuela, miró al asiento trasero y con sorpresa vio que la dama no estaba. Sin embargo, como sentía verdadero cansancio y además sueño, pensó que ella había bajado sin que él se diera cuenta. No obstante, reflexionó en lo raro del caso, tanto que a pesar de su fatiga, no pudo conciliar el sueño esa noche. Al día siguiente, a eso de las 11 de la mañana, Abel Morales se dirigió al despacho del licenciado Mario Palomares, persona conocida y hermano de la dama enlutada. Abel refirió al licenciado Palomares lo acontecido la noche anterior y le entregó el recado así como la medalla. Con gran sorpresa, el licenciado leyó el papel y pensativo e intrigado dijo al chofer: efectivamente, es letra y firma de mi hermana Socorro, y con mucho gusto voy a pagarle lo que se le debe. Además le ruego que acepte esta propina, dijo dándole una cantidad apreciable de dinero. Pero, continuó hablando el licenciado, es mi obligación comunicar a usted que mi hermana falleció hace 2 meses. Abel Morales palideció y tembloroso rechazó el dinero que el licenciado le entregaba. Muy asustado regresó a su casa, de donde no volvió a salir, pues 2 meses después falleció de una rara enfermedad.